Hola, hola, bienvenidos al estudio del Evangelio. El texto que meditaremos el día de hoy es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio de Juan, capítulo 18, versos del 1 al 40 y los versos del capítulo 19 del 1 al 42. Dicho esto, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Allí entró él y sus discípulos. También Judas, el que lo entregaba, conocía el lugar, porque muchas veces se habían reunido allí Jesús con sus discípulos. Entonces Judas cogió la corte y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús entonces, consciente de todo lo que se le venía encima, salió y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús, el Nazareno. Les dijo: soy yo. También Judas, el que lo entregaba, estaba presente con ellos. Al decir soy yo, se echaron atrás y cayeron a tierra. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús, el Nazareno. Replicó Jesús: les he dicho que soy yo. Pues si me buscan a mí, dejen que se marchen estos. Así se cumplieron las palabras que había dicho: de los que me entregaste, no he perdido a ninguno. Entonces Simón Pedro, que llevaba un machete, lo sacó, agredió al siervo del sumo sacerdote y le cortó el lóbulo de la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: mete el machete en su funda. El trago que me ha mandado beber el Padre, ¿voy a dejarlo de beber? Entonces la corte, el comandante y los guardias de las autoridades judías prendieron a Jesús, lo ataron y lo condujeron primero a presencia de Anás, porque era suegro de Caifás. Era sumo sacerdote el año aquel. Era Caifás el que había persuadido a los dirigentes judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Seguía a Jesús Simón Pedro y además otro discípulo. El discípulo aquel le era conocido al sumo sacerdote y entró junto con Jesús en el atrio del sumo sacerdote. Pedro, en cambio, se quedó junto a la puerta afuera. Salió entonces el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Se lo dijo a la portera y condujo a Pedro dentro. Le dice entonces a Pedro la sirvienta que hacía de portera: ¿acaso eres tú también discípulo de ese hombre? Dijo él: no lo soy. Se había quedado allí los siervos y los guardias, que como hacía frío, tenían encendidas unas brasas y se calentaban. Estaba también Pedro con ellos allí parado y calentándose. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he venido hablando públicamente a todo el mundo. Yo siempre he enseñado en reuniones y en el templo, donde todos los judíos acuden, y no he dicho nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que estuvieron escuchando de qué les he hablado. Ahí los tienes, esos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias presentes dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así le contestas al sumo sacerdote? Le replicó Jesús: si he fallado en hablar, declara en qué está la falta, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?
Entonces Anás lo mandó atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Simón Pedro allí parado y calentándose. Le dijeron entonces: ¿acaso eres también tú discípulo suyo? Él lo negó: no lo soy. Le dijo uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente del otro a quien Pedro cortó la oreja: ¿no te he visto yo en el huerto con él? De nuevo negó Pedro, y enseguida cantó un gallo. Condujeron entonces a Jesús de casa de Caifás a la residencia del gobernador. Era por la mañana temprano. Ellos, sin embargo, no entraron en la residencia del gobernador para no contaminarse y poder celebrar la comida de Pascua. Salió Pilato fuera, a donde estaban ellos, y les preguntó: ¿qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: si este no fuese un malhechor, no te lo habríamos entregado. Le dijo entonces Pilato: llévenlo ustedes y júzguenlo conforme a sus leyes. Le dijeron entonces las autoridades judías: a nosotros no nos está permitido matar a nadie. Así tendría cumplimiento el dicho de Jesús, cuando indicaba con qué clase de muerte iba a morir. Entró de nuevo Pilato en la residencia, llamó a Jesús y le dijo: ¿tú eres el rey de los judíos? Contestó Jesús: ¿dices tú eso como cosa tuya, o te lo han dicho otros de mí? Replicó Pilato: ¿acaso soy yo judío? Tu propia nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Contestó Jesús: la realeza mía no pertenece al orden este. Si mi realeza perteneciera al orden este, mis propios guardias habrían luchado para impedir que me entregaran a las autoridades judías, ahora que mi realeza no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato: ¿luego, tú eres rey? Contestó Jesús: tú lo estás diciendo, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio en favor de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Le dice Pilato: ¿qué es eso de verdad? Dicho esto, salió de nuevo a donde estaban las autoridades judías y les dijo: yo no encuentro ningún cargo contra él, pero tienen por costumbre que le suelte a uno por Pascua. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Esta vez empezaron a dar gritos: a ese no, a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Entonces tomó Pilato a Jesús y lo mandó azotar. A continuación los soldados trenzaron una corona de espino y se la pusieron en la cabeza. Lo vistieron con un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡salud, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Salió otra vez fuera Pilato y les dijo: miren, les traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún cargo contra él. Salió entonces fuera Jesús, llevando la corona de espino y el manto color púrpura, y les dijo: miren al hombre. Pero apenas lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, empezaron a dar gritos: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Les contestó Pilato: llévenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro cargo contra él. Le replicaron los dirigentes judíos: nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilatos oyó decir aquello, sintió más miedo,
Entró de nuevo en la residencia y preguntó a Jesús: ¿De dónde procedes tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿Te niegas a hablarme a mí? ¿No sabes que está en mi mano soltarte y está en mi mano crucificarte? Le replicó Jesús: No estaría en tu mano hacer nada contra mí si Dios no te dijera. Por eso, el que me ha entregado a ti es más culpable que tú. Desde aquel momento Pilato trataba de soltarlo, pero los dirigentes judíos daban gritos diciendo: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se declara contra el César. Al oír Pilato aquellas palabras, condujo fuera a Jesús. Se sentó en un escaño, en un lugar que llamaban el Enlosado, en la lengua del país Gábata. Era preparación de la Pascua, y alrededor de la hora sexta dijo a los judíos: «Miren a su rey». Ellos entonces empezaron a dar gritos: «¡Quítalo! ¡Quítalo de en medio! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A su rey voy a crucificar?». Replicaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que el César». Entonces al fin se lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues consigo a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió para el que llamaban lugar de la calavera, que en la lengua del país se dice Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, a un lado y a otro, en medio a Jesús. Pilato escribió además un letrero y lo fijó en la cruz. Estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Este letrero lo leyeron muchos judíos porque estaba cerca de la ciudad el lugar donde fue crucificado Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Dijeron entonces a Pilato los sumos sacerdotes de los judíos: «No dejes escrito el Rey de los Judíos, sino este dijo: Soy Rey de los Judíos». Replicó Pilato: «Lo que he escrito, escrito lo dejo». Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su manto y lo hicieron 4 partes, una para cada soldado. Además la túnica. La túnica no tenía costura, estaba tejida toda entera desde arriba. Se dijeron unos a otros: «No la dividamos, la sorteamos a ver a quién le toca». Así se cumplió aquel pasaje: «Se repartieron mi manto y echaron a suerte mi ropa». Fueron los soldados quienes hicieron esto. Estaba presente junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús entonces, viendo a la madre y al lado de ella a su discípulo predilecto, dijo a la madre: «Mujer, mira a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Mira a tu madre». Y desde aquella hora la acogió el discípulo en su casa. Después de esto, consciente Jesús de que ya todo iba quedando terminado, dijo: «Tengo sed». Así se realizaría del todo aquel pasaje. Estaba allí colocado un jarro lleno de vinagre, sujetando a una caña de hisopo una esponja empapada con el vinagre. Se la acercaron a la boca, y cuando tomó el vinagre, dijo Jesús: «Queda terminado». Y reclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los dirigentes judíos, como era día de la preparación, para que no se quedara en la cruz los cuerpos durante el día de precepto, pues era solemne aquel día de precepto,
le rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y lo quitaran. Fueron pues los soldados y les quebraron las piernas, primero a uno y luego al otro de los que estaban crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, vieron que estaba ya muerto. No le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados, con una lanza, le traspasó el costado y salió inmediatamente sangre y agua. El que lo ha visto personalmente deja testimonio, y este testimonio suyo es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean, pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera aquel pasaje. No le rompieron ni un hueso. Y todavía otro pasaje dice, miran al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero clandestino por miedo a los dirigentes judíos, rogó a Pilato que lo dejaran quitar el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Fue entonces y quitó su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que al principio había ido a verlo de noche, llevando unas 100 libras de una mezcla de mirra y áloe. Cogieron entonces el cuerpo de Jesús y lo ataron con lienzos, junto con los aromas, como tienen costumbre los judíos de dar sepultura. En el lugar donde lo crucificaron había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía nadie había sido puesto. Por ser día de preparación para los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Bueno, a continuación, ya que hemos escuchado la lectura de la pasión del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, hagamos unos comentarios sobre la misma. Este texto es utilizado en el Salterio, en la liturgia católica, para la celebración el viernes de la Pasión, en la adoración de la cruz. Este texto está posterior a el lavatorio de pies y las últimas recomendaciones que hace Jesús con los discípulos en el contexto de la última cena, y es anterior a la resurrección. Pues nos dice el texto que salen de donde estaban en la cena, sale Jesús con los discípulos del torrente Cedrón al huerto. El Evangelio de Juan no nos dice que es el huerto de los olivos, el único que lo menciona así es Lucas, pero es donde acudía Jesús a hacer su oración cuando se encontraban en Jerusalén. Judas sabía de este lugar de encuentro y es donde lleva a la guardia del sumo sacerdote. Esto es importante entender, que no es la guardia romana, porque a veces lo vemos así en las películas, ¿no? Como Judas acompañando por algunos siervos del sumo sacerdote y los soldados romanos. No es así. No es el ejército romano, sino es los siervos y algunas de las guardias que tenían el Sanedrín y el sumo sacerdote, y van por él. Se acercan y nos dice que Jesús está consciente. Juan insiste constantemente sobre un Jesús que está en conciencia, iluminado, con claridad. Él sabe lo que está por venir. Nuevamente aparece un Jesús formulando una pregunta, cuestionando, interrogando. Esto es impactante cuando Jesús aparece cuestionando a quién busca. Y ellos dicen, a Jesús el Nazareno. Y responde, yo soy. Al decir yo soy, nos dice el texto que se echan atrás y caen en tierra. Aquí Juan utiliza la afirmación yo soy, identificándolo con la divinidad, y vuelve a cuestionarlos desde esa postura, desde la divinidad. ¿A quién buscan? Y ellos vuelven a contestar, a Jesús el Nazareno.
Yo me pregunto, ¿y estarían buscando a Jesús el Nazareno? ¿Qué no es lo que buscaba todo el pueblo de Israel, a su Mesías? Tal vez no logran unir a este Jesús el Nazareno con el Yo Soy. Y esa fue la dificultad. El pueblo judío ya tenía una concepción de Dios. Las autoridades, los fariseos, el sumo sacerdote, los sacerdotes, que ya no puede entrar la propuesta de Jesús y el conocimiento de Él, de Dios. Contesta Jesús, ya les dije que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que esto se vaya. Se cumple la promesa de que ninguno de los que les ha entregado se ha perdido. Aquí Juan nos vuelve a colocar el hecho de que Simón Pedro defiende a Jesús. Aquí nos dice que con un machete, cortando el lóbulo de la oreja derecha. Esta afirmación también la encontrábamos en Lucas. Incluso aquí en Juan nos dice el nombre de este criado llamado Malco. Esta referencia de herir en la oreja derecha al criado del sumo sacerdote creo que tiene que ver con que las autoridades no escuchaban y no escuchan, y por eso no reconocen al Nazareno con el Yo Soy. No logran integrarlo. Aquí no aparece la curación que encontramos en el Evangelio de Lucas. Le pide a Pedro que enfunde el machete, cuestionando de que si acaso no beberá el trago que le ha mandado beber su padre. Es decir, esto va a continuar y tiene que continuar. Lo apresan y lo llevan a la presencia de Anás. Anás era el suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote en aquella época. Creo que esto nos deja ver lo truculento de la aprehensión de Jesús y que Caifás no era quien lideraba al grupo, sino Anás, el poder tras el poder, y quien era en realidad el que estaba tomando las decisiones y las intenciones. Creo que aquí el evangelista nos está mostrando lo truculento del poder en las autoridades. Nos dice el texto que se acercan Simón Pedro y el otro discípulo. No nos dice quién es, si es este discípulo al que Jesús amaba, si lo oculta este nombre por guardar en aquella época algún poder o alguna autoridad. ¿Quién sería ese discípulo? Era un conocido del sumo sacerdote. Muy difícilmente sería Juan el apóstol, este conocido del sumo sacerdote. Entra y hace que entre Pedro. Y aquí es donde sucede la traición, en donde también Pedro es interrogado, pero niega el conocer a Jesús ni andar con él en el huerto. Aquí no aparece el atravesar de miradas que veíamos en el Evangelio de Lucas en la Pasión, y simplemente el gallo canta y sucede como Jesús lo había dicho. Jesús está ante el interrogatorio con el sumo sacerdote y lo cuestiona sobre sus discípulos y la doctrina que enseña. Jesús hace referencia a lo público de su enseñanza y que lo propio sería preguntarle a aquellos que lo han escuchado. Uno de los guardias, al escuchar esto que dijo Jesús, lo abofetea y Jesús se defiende diciendo: ¿en qué hablé mal? Y si hablé mal, dime. Si no, ¿por qué me pegas? Esto contradice en su totalidad a esta falsa enseñanza de colocar la otra mejilla ante una ofensa. El sentido profundo de esa enseñanza no es ser alguien dejado, sino es alguien firme, con dignidad, aunque la situación esté difícil. Ahí lo propio sería haberse quedado callado. Y Jesús no. Jesús cuestiona el por qué es golpeado y se defiende aunque esté en esta situación de desventaja. Entonces Anás lo manda con Caifás, ahora sí ya con la autoridad, con el sumo sacerdote, y de ahí lo mandan a la residencia del gobernador. Nos dice el texto que no entran a la casa del gobernador porque quedarían impuros para la comida de la Pascua. Entonces Pilato se ve obligado a salir de la casa para atenderles. Pregunta sobre la acusación sobre ese hombre, diciéndoles que
hagan juicio ellos mismos, a lo que responden que ellos no tienen permitido darle muerte. Es decir, lo que estaban buscando era un permiso para poderlo matar. Entra de nuevo a su casa y hace llamar a Jesús y lo cuestiona sobre la acusación. ¿Tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le contesta con otra pregunta a su pregunta. ¿Dices esto por ti o te lo dijeron otros? ¿Acaso soy yo judío? Y le hace ver a Jesús que sus autoridades son lo que lo están entregando, que no es su deseo. Y lo vuelve a cuestionar, ¿qué hiciste? Y le explica que su reino no es de este mundo, que si fuera de ese mundo, sus guardias lo habrían defendido para no estar ahí. Lo cuestiona si es rey. Jesús responde, tú lo has dicho, soy rey. Para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y aquí tocan un tema muy interesante porque esa era la dinámica del reino, un reino de verdad. No la verdad absoluta, no la verdad de las autoridades como lo hacían las autoridades del tiempo de Jesús y como lo hacen las autoridades de nuestro tiempo, sino la verdad de la conciencia, de la realidad. Todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz. Pilato lo cuestiona sobre qué es eso de la verdad. Vuelve a ir ante las autoridades a insistir, no encuentro falta en este hombre. Pilato, ante este diálogo de la verdad, tal vez se deja cuestionar y está buscando una manera de salvarle. Y recuerda esta costumbre de soltarles a uno de los suyos en la fiesta de la Pascua, cuestionando si quieren que le suelte al rey de los judíos, respondiendo que no, que a Barrabás, el bandido. Vuelve a buscar otra manera de ayudarle Pilato a Jesús y lo manda a azotar para ver si con eso quedan conforme las autoridades. Pero esto no sucede. Las autoridades están pidiendo su muerte. Coloca a Jesús en esta situación ante los soldados que se aprovechan de él, colocan el manto color púrpura, se burlan de él diciendo saluden al rey de los judíos. Vuelve a salir otra vez Pilato y lo muestra para ver si así se dobla su corazón. Pero esto tampoco sucede. Aparece ya con la corona de espinas, diciendo esta frase famosa en latín, Ecce homo, este es el hombre, mírenlo. Y vuelven a gritar, crucifícalo. Y aquí Pilato se los entrega para que hagan con él lo que quieran. Pero la autoridad vuelve a decir, nosotros no podemos matarle. El texto nos dice que Pilato siente miedo, y claro que tiene miedo, porque para todo buen gobierno tienen que tener una buena relación con las autoridades religiosas y no entrar en conflicto con los superiores y tener todo en paz. La falsa pax romana, en donde todo está bien en apariencia. Vuelve a entrar a cuestionar a Jesús de dónde procede, pero ya no responde Jesús. Pilato se molesta ante esta actitud de no hablarle. Le dice, no me contestas, yo tengo el poder de soltarte o matarte. Y Jesús vuelve a contestar diciendo, esa autoridad, ese poder te viene de Dios. Sigue intentando tratar de soltar a Jesús y las autoridades presionan diciendo, si sueltas a ese no eres amigo del César, es decir, iremos a decirle, causaremos problemas, te meterás en problemas, te meteremos en problemas. La amenaza es, todo el que se declara rey está contra el César. Vuelve a llevar a Jesús hacia afuera, se los vuelve a mostrar, diciendo, miren a su rey. Vuelven a exigir que sea crucificado, les cuestiona, ¿quieren crucificar a su rey? Y la respuesta de los sumos sacerdotes y de la autoridad es, no tenemos más rey que el César, cuando su rey es Dios. Desde los orígenes de la monarquía judía, en el diálogo, Dios siempre contestaba, yo soy su rey. Jesús es el rey, es nuestro rey. Y la autoridad judía
desconoce el reinado de Jesús y el reinado de su Padre, reconociendo el reinado del César. Finalmente se les entrega para ser crucificado, llevado al lugar de la calavera. Aquí en este texto no aparece la entrevista con Herodes, ni se ve cuando es soltado Barrabás, que para mí es muy significativo el intercambio de Jesús con Barrabás como el Hijo por los hijos de Dios, en donde entrega su vida por nosotros, haciendo el intercambio por el Barrabás, el Hijo de Dios, los hijos de Dios, que sí éramos culpables, y aquí sucede esta salvación desde el intercambio. Aparece mencionado el letrero de sentencia de muerte, Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Se replica por las autoridades que se ha cambiado por este dijo, soy Rey de los Judíos. Pilato insiste en que no lo cambiará. Lo escrito lo dejo. Fue una manera también de humillar a las autoridades por haberlo presionado. Cuando llegan a su destino, a crucificar a Jesús, le quitan el manto y nos dice que lo rasgan en 4 y que la túnica era de una sola costura de pies a cabeza y que la túnica no tenía costura y que estaba tejida toda de uno de pies a cabeza. Esto lo hacía una ropa muy valiosa, muy costosa, que algunos dirían es raro en Jesús que trajera una ropa de este tipo y se juegan su túnica a suerte, esto refiriéndose a que se cumpliera lo dicho en el Salmo 22, verso 19. Juan nos dice que al estar en la cruz estaban presentes la madre de Jesús, su hermana, María la de Cleofas y María Magdalena, y también el discípulo al que Jesús amaba, a su predilecto. Ya les he dicho en otros momentos que esto lo asocian con Juan. Yo creo que se refiere a un personaje teológico en donde tú y yo somos ese discípulo predilecto al encontrarnos con Jesús en el Evangelio de Juan. Al escuchar y conocer sobre Jesús, nos vamos convirtiendo en este discípulo. Y le dice a María, refiriéndose a ella como mujer, mujer, mira ahí a tu hijo. Y luego le dice al discípulo, mira a tu madre. Creo que esto nos lleva a la referencia de que el discípulo concibe a María como su madre, porque se ha hermanado con Jesús. Y María también toma a este discípulo como su hijo. Y nos dice el Evangelio que la lleva a vivir a su casa. Hace el cumplimiento de la petición de tener sed, se le da el vinagre y todo queda terminado. Y entrega el Espíritu. Aquí en el Evangelio de Juan no aparece esto del grito, sino la parte de entregar el Espíritu, como este nuevo Pentecostés que no sucede hasta los 50 días, sino en la misma cruz. Nos hacen referencia a que tienen que quitarlos porque va a ser el día de la fiesta para poderlos sepultar y que no se queden ahí. Y nos dicen que les quiebran las piernas a los soldados que están a su lado y que cuando se acercan a Jesús también lo van a hacer con él, pero que ya lo ven muerto y uno de los soldados inserta la lanza en su costado de donde brota sangre y agua. Algunos teólogos hacen referencia a esto sobre la vida y la purificación que trae sobre todo el pueblo. El evangelista nos dice que él da testimonio de todo esto, que el que escribe estuvo presente y que lo hace para que todos podamos creer en esto que ha sucedido. En este texto vemos que se cumple lo dicho en Éxodo 12:46 y el Salmo 34:21, en cuanto a no se le romperá ningún hueso, al igual que en Zacarías 12:10, mira que lo han traspasado. Aparece nuevamente José de Arimatea, como lo veíamos también en el Evangelio de Lucas, donde aparece este personaje, un influyente, que va y pide el cuerpo a Pilato para poderlo sepultar. Y también en Juan vuelven a mencionar a Nicodemo, este hombre que se encontró en la noche con Jesús para tener su entrevista
en donde hablaron de ese nuevo nacimiento. Este lleva una mezcla de mirra y aloe para cumplir con el ritual de sepultura. Lo llevan al huerto en donde se sepulta Jesús, un huerto nuevo, así como el burrito, un huerto nuevo donde no hay otro cadáver, para que no se confunda la parte de la resurrección, para que no se pueda decir fue otro, y allí dejan a Jesús. Pues hasta aquí nuestra meditación de la pasión, muerte y sepultura de Jesús. Ese es un texto de mucha meditación, donde vemos toda esta tragedia, todo este dolor, este sufrimiento, las injusticias, la entrega de vida de Jesús. Pues que esta meditación sea de profundo provecho para sus vidas. Compartan este video si les ha gustado, dejen sus comentarios, sus mensajes y suscríbanse al canal. Esto nos ayuda mucho para que el mensaje se siga difundiendo y a la vez también para que nuestro proyecto en lo real tenga una autosustentabilidad y poder seguir ayudando a muchas personas. Nos vemos en el siguiente video y bendiciones.